Hola Acuario, bienvenido, bienvenida al canal Tarot Salvador. Te doy las gracias por tu presencia, tu compañía. Espero que estos mensajes sean de utilidad para ti. Vamos a ver cuáles son las energías que vas a estar manejando en los días venideros, cuáles son los mensajes que necesitas saber, Acuario, para poder manejarte mejor y saber a qué atenerte, siempre teniendo en cuenta el destino. Acuario no está escrito en piedra. El tarot es tendencia, pero no sentencia. Así que teniendo esto en cuenta, vamos a ver, Acuario, cuáles son esas energías de las que hablamos. Así que bueno, vamos a empezar. Y tenemos la carta del juicio, Acuario. La carta del juicio. Ahí se ve bien. La carta del juicio nos habla de cuestiones del pasado que vuelven a la vida, que vuelven a tocar la puerta, situaciones con vínculos que se habían cerrado y vuelven a de alguna manera empezar a rodearte nuevamente, Acuario. Y nos habla de cuestiones también que tienen que ver con, de alguna manera, resetear o de alguna manera reciclar todo ese pasado que en general puede haber sido un pasado que nos ha dañado, ¿sí? Un pasado que no nos ha gustado. Y de alguna manera la energía de la carta del juicio es una carta de resiliencia, ¿sí? Una carta que viene a sanar todas las cuestiones que tienen que ver con justamente algo que quedó en el tintero, algo que no quedó bien del todo subsanado, y que tenemos la energía y la energía sobre todo disponible para empezar a trabajar en aquello que nos quedó como a medio hacer, ¿no? Alguna cuestión que tiene que ver con trabajo, con estudios, con situaciones conflictivas, con relaciones conflictivas o tóxicas, vínculos conflictivos o tóxicos, que bueno, quizás Acuario ha dejado atrás y que de repente empiezan a rondar nuevamente, ¿sí? Porque bueno, Acuario tiene esta energía muy magnética que hace que algunas personas del pasado no puedan olvidarse de Acuario con facilidad, ¿sí? Así que bueno, las cuestiones con el juicio tienen que ver, ¿sí?, con cosas que de alguna forma se reavivan, ¿no? La carta en general de el juicio en el Rider Waite, ¿sí?, la ilustración original, tiene ese ángel con esa trompeta de alguna manera anunciando ese juicio final, y ataúdes con muertos que se levantan, por lo cual siempre estamos hablando de cuestiones del pasado que vienen al presente a subsanarse y a sanarse y a cerrar heridas. Así que bueno, Acuario, tenemos una energía medio potente como para empezar la lectura, que nos hablan de cuestiones que quizás estás viviendo o estás por vivir en cuestión de tiempo. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Todo eso que viene a tocar la puerta de Acuario en estos días, ¿no? Que viene a manifestarse nuevamente. Y tenemos la carta de la sacerdotisa, la suma sacerdotisa. Quizás esto tiene que ver con darnos cuenta, Acuario, de que a qué le vamos a abrir la puerta de ese pasado, ¿no? La sacerdotisa es una carta que nos habla de intuición, sobre todo de intuición y de cuestiones que nos hacen usar
nuestras corazonadas, nuestros saberes de antemano, ¿sí? La sacerdotisa nos habla de una sabiduría muy bien empleada, ¿sí? Nos habla de cuestiones que tienen que ver con el estar conectado con un yo superior y también con las fases lunares que rige esta carta, ¿sí? Por lo cual estamos hablando de quizás procesos, ¿sí? Que Acuario está llevando a cabo y que le va a hacer dar cuenta seguramente con mucha facilidad de qué se trata todo eso que viene del pasado a tocar su puerta, ¿sí? Todo eso que viene del pasado a querer sanar o a querer molestar en algunos casos, ¿no? Porque no siempre se trata de personas o situaciones que a Acuario pueden agradarle, por lo cual va a tener que usar esta intuición de la sacerdotisa, ¿sí? Muy sabiamente. Así que bueno, quizás esas cuestiones que vienen, ¿no? Nuevamente, de manera circular o cíclica, Acuario va a tener que darse cuenta o discernir muy bien cuáles son útiles y cuáles ya no, ¿no? Cuáles ya no forman parte de su crecimiento y aprendizaje y cuáles ya no. Así que bueno, la carta de la sacerdotisa nos da como una especie de pista, ¿no? De cuestión ahí que prestar atención a las cosas que vienen apareciendo respecto de el pasado. Así que bueno, ahí tenemos como una puntita ya que nos va mostrando qué cuestiones van a ir apareciendo. Seguramente alguna cosa que Acuario no está muy de acuerdo con que aparezca, ¿no? Es un signo muy resiliente y que deja en general el pasado con facilidad atrás. Así que bueno, la carta que sigue es el 6 de copas. ¿Sí? El 6 de copas es otra carta que nos habla del pasado. Es una carta que nos habla de añoranza, de melancolía, de nostalgia, ¿sí? En algunos casos nos habla de el principio de algunos vínculos, ¿sí? Donde todo era quizás color de rosa o más fácil, ¿sí? Y bueno, quizás Acuario está como pensando en eso y como hay algo llamado ley de atracción, está manifestando que estas personas o estas situaciones se vayan apareciendo de alguna forma, ¿no? Lo que aparece de alguna forma en la mente, tarde o temprano se manifiesta de manera tangible y real. Por lo cual, bueno, el 6 de copas es una carta medio como onírica y de ensoñación que se vuelve manifestable con facilidad. Así que bueno, quizás en algunos casos Acuario también tiene algunas cuestiones con sus hijos, ¿sí? Es una carta que en el Rider Waite tiene una ilustración donde hay criaturas, ¿sí? Donde hay pequeños, y que tiene que ver con la relación con nuestros hijos, ¿sí? Quizás algún acuario o alguna acuaria está como manifestando alguna especie de melancolía, quizás tiene hijos grandes que están dejando el hogar, o quizás también está pasando que ven crecer a sus hijos y sienten como esta especie de extrañar cuando sus hijos eran pequeños y cosas por el estilo, ¿no? Son cosas muy de esta carta, muy de la energía del 6 de copas. Hay cierta melancolía, nostalgia y mucha cosa de extrañar el pasado. Pero bueno, hay que tener cuidado cuando se extraña el pasado porque se puede manifestar, así como vimos en la carta del juicio,
que el pasado vuelva a tocar nuestra puerta, ¿sí? En el caso de que Acuario quisiera dejar el pasado atrás, tiene que tener cuidado con sus pensamientos. Así que bueno, la carta que sigue, sí, es una carta que vamos a ver, tiene que ver con el 5 de oros o pentáculos. Bueno, acá tenemos alguna cuestión media que hay que saber linkear con esta energía que empezamos a ver. Me parece que puede tener que ver, ¿sí? El 5 de oros o pentáculos nos habla de carencia, ¿sí? Es una carta que nos habla de carencia, es una carta que nos habla de algún tipo de emoción congelada yo metaforizo mucho con la frase del invierno emocional, en donde perdemos, ¿sí? nuestras hojitas como un árbol, y de alguna forma nos cerramos a esperar nuevamente el renacimiento de la primavera y empezamos a hacer como una especie de hibernación, ¿sí? El 5 de oros o pentáculos, ahí la tenemos bien, es una carta de alguna forma de invierno o de frío, de distancia, ¿no? de pérdida en algunos casos, y por eso quizás linkeo con esta energía del 6 de copas, de que algunos acuarios estén quizás dejando de manera independiente a sus hijos y se empiezan a sentir como con el síndrome de nido vacío, ¿no? Quizás entonces puede tener que ver con esa cuestión de sentir soledad un poco más hecha carne, ¿sí? De sentir soledad en algunos casos a manera de silencio en un hogar que estaba lleno quizás de vida, y que de repente, como en el caso de los padres, ¿no? En los casos de Acuario, que sean padre o madre, que empiezan a sentir como ese silencio, esa soledad de sus hijos haciéndose independientes, formando sus nuevas familias y formando sus nuevos hogares, y empieza a sentir como esta especie de carencia o de soledad o de falta o de extrañar, ¿no? Esta es una carta que puede linkearse con el 6 de copas de esa forma. Así que bueno, Acuario, no te pongas triste, que seguramente esto, como siempre digo, son energías transitorias, son energías mutables, ¿sí? Que se van de alguna forma después convirtiendo en otras cosas. Así que bueno, la carta que sigue es la reina de oros o pentáculos, ¿sí? Por lo cual acá tenemos que hablar del valor que Acuario se da a sí misma o a sí mismo, ¿no? Porque acordémonos, las cartas de la corte, las reinas, reyes, caballeros y sotas tienen esta cualidad de variar el género, por lo cual si estamos hablando de un Acuario hombre, un Acuario mujer, puede identificarse de igual manera con la energía de la carta. La reina de oros o pentáculos nos habla del amor propio, ¿sí? Del valor que Acuario se da a sí mismo o a sí misma, y que puede decir, bueno, me he ganado todo lo que tengo gracias a que me he querido lo suficiente, he sabido poner límites a tiempo y he decidido de alguna forma disfrutar en el presente todo eso que me ha costado trabajo y que de alguna forma también me ha costado esfuerzo, y bueno, de alguna forma es una especie de jubilada, ¿no? Que se ha ganado todo lo que tiene. Como jubilada quizás es una palabra muy de
de vejez, ¿no? Pero a lo que voy es que es una mujer madura, sabia, que ya está de vuelta, que ya ha vivido, que tiene mucha experiencia y sabiduría y que tiene el valor de sentirse empoderada, empoderado y que bueno, tiene la energía también de disfrute de todo lo que se ha ganado y todo lo que ha esforzado para rendir frutos, todo lo que ha sembrado y lo que ha cosechado a lo largo de su vida y que puede contemplar con dulzura, ¿no? Con orgullo, como si fuera una especie de jardín que ha trabajado en él, donde ha sembrado rosas, donde ha sembrado las plantas de su gusto y ve florecer día a día todo ese esfuerzo y todo ese trabajo en el que ha puesto mucho empeño, ¿sí? Pero sobre todo es una carta que nos habla del amor propio, ¿sí? Del amor que uno se da a sí mismo y que luego puede manifestar en el amor que pretende de un otro, ¿no? Que pretende de un otro, porque es una carta que también pone muchos límites, ¿sí? Es una carta que también pone muchos límites y le enseña al otro cómo uno quiere ser amado o querido o respetado. Así que bueno, la carta que sigue es la carta de la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna es una carta cíclica. En este caso la ilustración es muy interesante, ya que la carta de la rueda de la fortuna, como es una carta cíclica, está ilustrada con las parcas, ¿sí? Que son las que sostienen el hilo de la vida, ¿sí? Lo van como enrollando, no me sale la palabra precisa de lo que se hace con los ovillos de lana, van enrollando, van estirando y luego cortan en algún momento ese hilo que vendría a ser como una especie de destino, ¿sí? La carta de la rueda de la fortuna es una carta muy importante, muy completa, que nos habla del lapso de un año en donde recorre las 4 estaciones y donde se recorren las 4 energías de los elementos, ¿sí? Tanto fuego, aire como tierra y agua, por lo cual es una carta muy completa que nos habla de un bienestar, de una apuesta, de algo que sale muy bien, de lo que ha sido planeado, de lo que se va manifestando y que sale, si bien tiene estos altibajos, en donde hay mucho frenetismo, mucha vorágine y donde hay muchas subidas y bajadas, pero que se manifiesta de manera positiva, ¿sí? Es una carta de la rueda de la fortuna en donde la fortuna justamente está de nuestro lado. Así que bueno, yo creo que Acuario está trabajando fuertemente en dejar algunas cosas atrás y trabajar en quizás una nueva soledad en la que se encuentra en sí mismo, en sí misma y encontrando cuestiones valiosas tanto dentro suyo como fuera de qué ocuparse quizás cuando las cosas ya no son tan como quisiera o ya no son tan como eran antes, ¿sí? Así que bueno, yo creo que tiene que ver con todo este trabajo que Acuario está incorporando a nivel interno, ¿sí? Así que bueno, la carta que sigue, vamos a hilar, vamos a linkear, tiene que ver con el as de bastos. Bueno, la carta de la rueda de la fortuna nos linkea muy sabiamente con el as de bastos, ya que nos habla de un nuevo comienzo para Acuario, algo que renace, algo que rebrota, o en el caso de algo que se resetea o se recicla, ¿sí? Algo que Acuario reconvirtió con facilidad, que tiene mucho pragmatismo para hacerlo, ¿sí? Acuario es un signo muy creativo
y que tiene la facilidad para convertir las cosas en cosas útiles, cosas que quizás eran de poco valor o cosas que quizás no tenían ya utilidad, y que encuentra la forma Acuario de darle vida nuevamente, ¿sí? Hay una linda metáfora japonesa que nos habla de, no me acuerdo en este momento el nombre claramente, de cómo se llama la técnica, pero los japoneses tienen la tendencia a hacer una especie de sellado con un pegamento o una tinta de oro con la vajilla que se rompe, y así le da un nuevo valor a esa cuestión que se ha roto, a ese objeto que se ha roto, y de manera de una manera metafórica, hermosa y metafórica y tangible, ¿no? Porque es algo que es real, no es algo que solo se queda en palabras, sino que es un hecho que realmente existe. Reconvierte y da valor a esas cicatrices de lo que se ha roto y valora esa resiliencia que lo ha sanado, ¿sí? El As de Bastos es mucho de esto. El As de Bastos es una energía del fuego puro, ya que se trata de un as, y nos habla de los nacimientos o aquello que de alguna manera renace a manera de fénix, ¿sí? De sus cenizas, y que empieza a darle a Acuario una nueva visión de cómo vivir la vida, ¿sí? De cómo interpretar la vida y de cómo aprovechar las oportunidades que se le presentan en este momento. Así que bueno, finalmente la carta que tenemos, vamos a sacar 2 más, ¿sí? Para cerrar el mensaje. Tiene que ver, bueno, sí, claramente, ¿no? La carta que sigue es la carta, están saliendo muchos arcanos mayores para Acuario. La carta que sigue es la carta de la muerte, con esta Catrina bellísima, que nos hablan de cambios radicales, ¿sí? Radicales tipo tsunami, nos llevan puestos sin estar preparados, sin haber hecho valijas, sin haber hecho nada de preparación. Esta carta de la muerte trae para Acuario todo aquello que no se esperaba, ¿sí? Los cambios empiezan a aparecer de manera inesperada y de manera turbulenta y de manera bastante de raíz, ¿sí? Los cambios de la muerte nos hablan de un renacimiento, ya lo veíamos con la carta de las de bastos, y veíamos hacia dónde nos encaminamos con la rueda de la fortuna. Así que, bueno, la carta de la muerte es como que termina sellando el mensaje, en donde podemos asegurar que Acuario está cambiando absolutamente desde su esencia a todo su ser respecto de sus visiones, sus hábitos y sus costumbres respecto de la vida, respecto de cómo se toma la vida y respecto de todo su entorno, ¿sí? Así que la verdad veo como un panorama bastante movedizo y algo para esperar muy, muy, muy ansiosamente, ¿sí? De esta forma con Acuario respecto de lo que son los cambios. Así que bueno, la carta que voy a sacar finalmente para cerrar este mensaje tiene que ver con el As de Copas. Bueno, se ha ganado este premio, ¿no? Me parece, Acuario. El As de Copas es una carta, como veíamos anteriormente, que tiene que ver con lo más puro del elemento agua, ¿sí? Lo más puro del elemento agua. Es una especie de sentimiento bendecido, ¿sí?
de sentimiento bien visto por un yo superior, un sentimiento bien visto por nuestros guías espirituales, nuestros maestros y ancestros. Nuestras creencias están de alguna manera dando el ok, ¿no? El pulgar para arriba en cuestiones de vinculación con los otros, de relaciones con los otros, que nos llenan por completo, ¿sí? La carta original del Rider-Waite es una gran copa justamente con una paloma blanca a modo de esperanza que se rebalsa de su elemento agua, dándonos a entender que estamos hablando de profundidad de sentimientos, ¿sí? Profundidad, perdurabilidad y sentimientos estables y genuinos. Así que me parece que Acuario se ha ganado esto en buena ley, ya que ha trabajado, ha sufrido muchos cambios. La carta de la muerte son unos cambios bastante repentinos y fuertes que fortalecen a Acuario y que terminan con este premio de el As de Bastos. Así que bueno, Acuario, eso es todo con el tarot. Vamos a complementar con el oráculo de las diosas para ver qué tienen que agregar a tu mensaje, y vamos a ver qué te sale en cuanto a tu diosa interna, tu diosa guía, tu diosa interior, y vamos a poder completar tu mensaje, Acuario, para poder empezar a cerrar un poquito estas cuestiones. Así que bueno, la diosa que sale es la diosa Lakshmi. Lakshmi nos habla de un futuro brillante, Acuario. Deja de preocuparte porque todo irá bien. Todo eso que era un cambio y que puede ser un caos, Lakshmi, que es una diosa hindú, te asegura que es absolutamente exitoso. Así que, Acuario, no tenés de qué preocuparte. Acá hay puro éxito, ¿sí? Así que bueno, Lakshmi te lo asegura con su belleza hindú, asegurándote ese éxito. La diosa que sigue es la deidad Damara. Damara es una guía de niños. Eres buena ayudando, aconsejando y sanando niños. Usa tus habilidades para ayudar a los niños ya. Yo creo que esto tiene que ver con la carta del 6 de copas que veíamos anteriormente, que nos hablaba de esas posibilidades de que Acuario sean padres o madres que estén dejando ir a sus hijos de manera independiente a formar sus nuevos hogares. Entonces, acá Damara nos habla justamente de la guía sabia de ser padre o madre, ¿no? En el caso de que fuera esa la situación, en donde Acuario va a tener que hacer tripa corazón y dejar ir a esos pichones, ¿no? Que van a formar sus nuevos nidos. La carta que cierra es Guinevere, ¿sí? Guinevere nos habla del verdadero amor, ya lo veíamos con el As de Copas, y nos dice: las conmociones románticas de tu corazón han impulsado al universo a enviarte un gran amor. Ya lo veíamos con el As de Copas. Así que esto como que termina de cerrar y asegurar, poner el brochecito de que estas cuestiones van a ser el premio que finalmente va a haberse ganado Acuario después de tanto traqueteo, ¿no? De tanto movimiento, de tanta cosa con la carta de la muerte, con la carta de la rueda de la fortuna. Y bueno, Acuario, prepárate porque vas a tener movimientos que van a terminar por lo menos en buen resultado. Así que bueno, Acuario, te agradezco hayas llegado hasta el final del video. Te sugiero y te pido me dejes en los comentarios si
si la lectura te ha resonado, si no, no pasa nada. Y espero que entiendas siempre, siempre que el destino no está escrito en piedra, que el tarot es tendencia pero no sentencia, el camino lo vas a hacer vos, Acuario, y sobre todo espero que tus sueños, tus